Vale, señores, sabiendo que el bloque de competi a priori es la parte en la que expresamos fuerza y que la de antes, los bloques de antes, es donde entre comillas construimos ese rendimiento y demás, mucha gente cambia mucho el esquema pasando de un bloque de, digamos, de construcción a un bloque de ataque, un bloque de competición, un picking. Y mi pregunta es, ¿cómo diferente tienen que ser los bloques de competición? O sea, ¿es solo variar el rango de reps bajando de un por 3 a un por uno? ¿Hay que hacer muchos cambios? De hecho, puede ser que hacer muchos cambios sea algo nativo. Primero empieza el rebate, y yo sé que esto de generar ruido entre bloques le gusta, y empezamos ya a charlar sobre cómo crear un bloque, un buen bloque de competición o una buena secuencia hasta una competición. A ver, realmente yo creo que primero lo que tenemos que ver y tenemos que entender es cuánto en tu background de los bloques, cuánto tiempo tardas a alcanzar un pico de rendimiento o cuánto hace que el entrenador quiera generar este pico final de rendimiento, ¿no? Es decir, sabemos que estructuramos bloques en un formato de a lo mejor dos bloques en cadena o tres bloques en cadena. Entonces, esto lo que tenemos que llevarlo es a entender que nosotros estamos llevando a una competición que cuando llegamos a la competición estamos en la octava semana o en la 12ª semana o lo que sea. Entonces, lo que tenemos que intentar ver es qué hacemos antes para llegar a este punto, pero es algo que ya tenemos que em, haber tenido como una especie de prueba en el pasado para intentar saber qué es lo que tenemos que hacer antes para llegar a este punto. Pero esto no tiene por qué hacer que lo que tengas que lo que hagas previamente a este último bloque sea distinto. Es decir, tú tienes que tener cierta estructuración. Al final vamos a ser reactivos semanalmente si tenemos que hacer algún ajuste entre bloques, pero sí que es verdad que yo trato de no cambiar muchas cosas y más si ya he comprobado anteriormente que no necesito cambiar muchas cosas para llegar al punto que quiero llegar. Es decir, cuando hablo de muchas cosas, quiero decir, pues tener un tanto por ciento de LRM en el cual trabajo en el día secundario, no pasarme de más ni quedarme por debajo, porque es importante ni quedarte como infraestimado, ni pasarte y estar infraestimulado, perdón, ni quedarte por encima y hacer más de lo que deberías hacer. Entonces, como entender esto, creo que es la clave para darte cuenta que en este último bloque de competición simplemente estás siguiendo la consecución de lo que has hecho previamente. O sea, no tienes que apretar de más, ni tienes que hacer cosas distintas a lo que ya en el pasado deberías haber visto que te funciona. Es decir, si tú vienes de hacer un macrociclo de 8 semanas y llegas al último bloque de competición, que son 4 semanas, pues tendrás que tener una idea de lo que hiciste en el último macrociclo de 8 semanas. Entonces, si tú has llegado en un buen punto en esas últimas 8 semanas, en la semana 8 del anterior macrociclo, y ahora de repente has hecho las 4 primeras semanas del primer bloque del macrociclo de cara a la competición, y las últimas 4 semanas empiezas a cambiar cosas, no vas a ser lo máximo predecible que esperamos ser, llevando a que Sí, sí. pueden pasar muchas cosas o lo que sea, pero no, o sea, no vamos a cambiar excesivamente lo que sabemos que nos funciona, lo que ya hemos visto que nos funciona. O sea, Entonces, en la la casuística respuesta sería ideal, a priori no. en En la la casuística casuística ideal ideal tú no sería cambiarías nada. no. Sí. No, en cuanto a, o sea, tendría en cuenta la intensidad media a nivel de tanto por ciento de RM que me muevo tanto en el día principal como en el día secundario, el volumen que tengo, el rango de repeticiones en el cual mejor responde mi atleta, la prioridad de la serie a lo mejor más pesado o la serie principal, dónde la pongo dentro de la sesión, si el protocolo ayuda a que el atleta empuje más o menos y eso me interesa para, por ejemplo, si tengo una single que está como orientativa para este atleta, si me interesa hacerla como los bloques previos, que la tenía al final del bloque, tenía el trabajo previo, o me interesa ponerla para que esté un poco más fresca. Pero eso tengo que ver si realmente hace que el trabajo que necesitamos hacer para llegar a un buen punto lo puedo mantener, o a lo mejor le meto la single primero y luego el 3x4 posterior lo hace muy mal. Entonces, es como, Vale. vale, si hago esto, no estoy cambiando el protocolo y por ende, si cambio el protocolo, cambio un poco también el Claro. mental del atleta, el foco y lo que acaba Sí, ocurriendo. cambia No la es lo mismo estructura un poco hacer en general. eso es, no acaba siendo lo mismo hacer una rampa, por ejemplo, una rampa por 4, luego una single y un 2x4 posterior, a luego hacer una single, luego un 4x4. No es lo mismo porque en los rangos de intensidad en los que te vas a mover antes de la single seguramente sean más altos, el foco sea más alto y el fitness que tú generas sea más elevado Y de que te lleve hecho, a esa single, que estés en un buen punto y no a un 4x4, de repente single con 220, 4x4 con 190. Y antes venías de hacer 190x4, 25x4, 220 por 1. Y ahí estabas mejor que lo que estás ahora. Entonces es como entender tanto por ciento de carga no, en la no, que te tú sigue adelante. mueves, ¿no? Ah, perdón, tanto por ciento de carga No, que te no, sigue, mueves, sigue, acaba. tonelaje y prioridades y ya está. Entonces no cambiaría mucha cosa. Si las cosas van bien, ¿eh? Sí, tal cual. O sea, yo si ha funcionado todo perfecto, llegas a un buen punto de rendimiento, veo tontería tener que
cambiar completamente el bloque, disminuir completamente el trabajo, cambiar la estructura, darle más prioridad o lo que sea. Yo lo que normalmente hago, o la mayoría de veces, es simplemente pues darle un poquito más de prioridad a ese single o a ese trabajo más específico y intentar llegar algo más preparado o con algo menos de fatiga a las singles a medida que me voy acercando. Es decir, no voy a disminuir el trabajo en la semana 1 si me hace a ese trabajo llegar bien a la semana 4. Pero igual sí que se baja un poquito. El único foco es, para mí, de cambio es darle un poquito más de prioridad. Pero no darle toda la prioridad, porque es lo que ha dicho River. O sea, si tú metes una rampa previa y eso es lo que te hace llegar preparado a la single, tanto a nivel mental como a nivel de readiness o a nivel de lo que, de lo que necesites, quitar esa rampa te va a dar, vale, vas a llegar más con menos fatiga, Sí. por así decirlo, pero igual esa fatiga es lo que necesitas para performar bien en esa single. O sea, y de Entonces, hecho, o sea, yo diría una cosa y es que como Hansi Flick con la línea adelantada del Fútbol Club Barcelona, hay que echarle un par de huevos. En plan, tipo, si te ha funcionado y tiene una época en la que no me está yendo del todo, si tú confías en tu visión, de verdad manténla. Por ejemplo, imaginaos que secuencia uno de la preparación, que son 3 bloques, haciendo lo que sea, y te va de puta madre. Y a lo mejor a este atleta lo has tenido haciendo una single en fatiga, después de una triple, todo el rato. Y ha hecho la mejor secuencia de bloques de su vida. Llega la Gompe y dice, hostia, ya no le metes la triple porque le va a fatigar, Tito. Le va a fatigar y ¿qué ocurre? Puede ser que le quites esa triple por haber sido literalmente un huevón, por no tener huevos, y le quitas la triple y de repente a la single ya veo, porque a lo mejor ahora llega, no es que llegue demasiado fresco, sino que semana a semana le falta esa triple, que es a lo mejor esa pequeña dosis de trabajo que estaba haciendo, que le es importante, a lo mejor incluso ni se la has quitado, porque quitársela para mí ya sería un error, movérsela después de la single. Simplemente ese pequeño cambio puede hacer que, pues literalmente, no mantener tu línea adelantada por no tener un par de huevos y mantenerlo hasta el final, puede ser que, oye, puede ser que le salga de puta madre, puede ser un bufón o leyenda, puede ser que baje la línea y diga, tío, me ha salido de puta madre. Pero si algo te ha ido, récord histórico, y estás haciendo algo que realmente funciona, no tengas miedo a, hostia, tengo una competición y no tengas miedo a salirte del marco teórico habitual de se acerca la competi, no empujo secundario, se acerca la competi, hago un tupper, se acerca la competi, pues tengo que bajar mucho el entreno. Cuidado con eso, porque puede parecer una tontería, pero yo me he pasado un montón de veces atletas que he hecho eso y la he cagado de una manera histórica. Y luego ya, pues, aprendes y ya está, y le echas huevo. Con esto que me parece interesante lo que has dicho, que es, por ejemplo, el tema del taper, el tema de estas estrategias, yo creo que son cosas, lo que me refiero a lo que he dicho inicialmente, ¿no? Que son cosas que tú tienes que probar para ver si luego cuando las hagas en competición van a salir bien. Porque o sea, yo sigo a unos chicos que se llaman, de TSP, que con Alberto he hablado alguna vez de ellos, y seguro que Dani también los conoce, y es que trabajan de una forma en la cual ellos siempre dicen que la forma más fácil que tienen de programar y de saber cómo predecir el rendimiento es habiéndolo probado antes. Entonces, a mí lo que me interesa muchas veces es que si yo, por ejemplo, estoy haciendo macrociclos, como he hablado antes, voy a poner de 2 bloques de 4 semanas, yo, si quiero cambiar algo, imagínate, en el día secundario del DL que viene el martes, para el sábado tengo competición. Si quiero cambiar, yo qué sé, un taper de 10 días para el DL principal que lo tengo el miércoles. Pues eso son cosas que tengo que probar antes durante la temporada si trabajo de esta forma en la cual trato de replicar cosas parejas para tener una predictabilidad en el rendimiento, probarlo antes para saber cómo va a ocurrir. Por ejemplo, en formato de tener un bloque que esté más alejado de la competición, tener 8 semanas y decir, vale, voy a hacer un taper en el día secundario, voy a hacer una disminución del volumen de un 25%, voy a disminuir el tonelaje, voy a hacerle solamente una rampa de una single, como se hace a lo mejor más agresivo en el DR convencional. Hostia, en el sumo me interesa que toque algo más de intensidad. Vale, pues vas probando esto y vas haciendo checks. O sea, y eso que el atleta lo entienda, que tú le expliques y que no se raye o que te diga qué es lo que siente cuando llega al final de esa semana o reestructura tu última semana de un macrociclo de 8 semanas que esté alejado de tu competición y de repente genera una mock meet o un try block en el sentido de la última semana, mover el DL principal del martes y ponerlo el sábado y probar cosas y ahí ves, vale, ¿cómo le ha sentido? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? Hostia, me sentía un poco demasiado fresco. Vale, pues sabes que ha pasado algo. Me sentía demasiado fatigado. Hostia, pues a lo mejor me he pasado. El secundario estaba demasiado alto o cosas así. Entonces, mi recomendación, antes de hacer un taper, antes de hacer una bajada de volumen, de intensidad agresiva,
es probar las cosas, ¿sabes? O sea, probarlo antes de ir a competir. Pero si vienes de bloques muy específicos y muy dispares a lo que luego vas a ir a competir, empiezas a tocar teclas que no sabes ni cómo, tocas la W, tocas la I, tocas la P, tocas la tal, y dices, hostia, me siento raro, no me siento bien. ¿Por qué? Pues has tocado tantas Pues cosas no que lo al final sabes. no vas sabiendo el por qué, ¿sabes? Yo creo que el error principal también es pensar que el atleta tiene que llegar prime a ese bloque, o sea, prime a nivel de que se note increíble, a nivel de rendimiento, a nivel de recuperación, o sea, que no se note nada fatigado. Creo que el error está en pensar que el atleta tiene que llegar así, a su último bloque, a su mid block o como se quiera llamar, porque al final, o sea, si nosotros hemos hecho vamos a poner que hemos hecho un macro exactamente igual, o sea, el que vamos a hacer al anterior. O sea, y no has hecho absolutamente nada ni de tupper, ni de recorte de intensidad, ni de volumen, y te ha performado bien en la última exposición del macro. ¿Qué cambia eso a una buena competición? O sea, una competición. Te cambia absolutamente nada, ¿vale? El sitio, el material, lo que quieras. O sea, entonces, ha ido acumulando fatiga, pero es que, o sea, le tenemos miedo a la fatiga a nivel de. Es que tengo Eso molestias, es. pero es que es normal. O sea, un jugador de fútbol, vosotros habéis jugado, Alberto era un poquillo más malo, pero vosotros habéis jugado a fútbol, tú llegabas al partido, pues no llegabas fresco de que no te dolía nada. Si llegabas con molestias, jugabas igual. Y igual, jugando con molestias, performabas igual de bien que si hubieses llegado habiendo hecho una sesión preparatoria de puta madre. O sea, que al final es analizar. Para mí, lo más importante es la confianza que tiene el atleta en ti y la confianza que tienes tú a la hora de ejecutar y de transmitírselo tú. Decirle, escúchame, te vas a sentir así porque te tienes que sentir así. Si ¿Cuántas confía en eso, veces? Perdón, Didi. no, digo que básicamente que si confía en eso, es mucho más importante que le haya reducido un 20% o le haya subido un 10% o la exposición haya sido un martes en vez de un sábado. Si el atleta Claro. va a ir confiado de cara a esa sesión, pues puede fallar, obviamente, pero yo creo que es mucho más importante que el atleta sepa que tiene que llegar de una manera y que va a performar de X manera, que no lo que hagamos nosotros a nivel de programación. Sí, yo a nivel de confianza lo veo mucho y sobre todo el hecho, igual que hablamos del taper, porque muchas veces se hace el taper, porque el entrenador necesita generar esa confianza la semana previa tirando un peso muy alto que te genere esa sensación de, vale, estoy preparado para tal, pero es que te estás tirando una arroba 9 que a lo mejor, pues hay gente que hace arroba 9 cada semana y se puede recuperar, ¿eh? Pero que a lo mejor tiras una arroba 9 o el RP que sea o la carga que sea y eso lo usas para tener confianza, pero tú en el bloque pasado que estás haciendo 8 semanas, antes de tirar 2.40, tiraste 2.25. Y para este bloque haces exactamente lo mismo. Y en vez de tirar a lo mejor 2.30 porque has generado una mejora, tiras 2.35 o lo que sea, que es como un tanto por ciento de carga mayor o un RP que te sale mayor, a la tercera semana antes de irte a competir y luego llegas y estás a lo mejor frito. Y dices, hostia, ¿por qué? Pues porque esa confianza, yo muchas veces lo que le hago ver al atleta y lo que me interesa es, vale, tú entiendes que yo te voy a hacer llegar a esta cuarta, esta quinta semana o esta octava, novena semana o décima semana de este bloque, pero quiero que tengas referencia de cómo te hice llegar a lo mejor hace 8 semanas, porque voy a coger un camino muy parejo y te voy a coger y voy a empezar un poco más alto o voy a hacer que llegues mejor lo que hicimos en ese bloque si lo estuviéramos haciendo bien. Entonces, no quiero que tengas la necesidad, y eso se lo explico al atleta, no quiero que tengas esa necesidad de decir, no, es que si quiero tirar 135 en squat, la semana anterior tengo que tirar 130. ¿Y si tiras 125? ¿Y si tiras 122? ¿Y si tiras 120? Y te demuestro que puedes llegar a tal porque hace 8 semanas te demostré que sé gestionarte para que llegues ahí, ¿sabes? O sea, eso me parece también interesante porque es algo que se suele como forzar al atleta para generar esa confianza. Creo que esa confianza tiene que ir ya intrínseca en esa relación de entrenador-atleta y de decir, no, es que si tiras, o sea, yo con Adriel, que los dos lo conocéis, para llegar a tirar un peso pesado en una serie, a lo mejor lo máximo que tira en el Mundial, tiró 2.60 y lo máximo que tiró entrenando fueron 2.40 por 2. ¿Le tengo que hacer tirar 2.50, 2.55 para que llegue a competir a tirar 2.60? Hostia, si hemos probado 3 veces, 4 veces, 5 veces y las 5 veces que hemos probado me sale bien, ¿por qué voy a empezar a cambiar cosas? ¿Sabes? Y si él confía en mi trabajo y él confía en él mismo también, que eso también es importante, o sea, no veo por qué tengo que cambiar nada. Y de hecho, yo creo también una cosa por la que entiendo a los entrenadores que sí cambian cosas, porque, a ver, realmente nosotros somos pro predictability, queremos no cambiar cosas. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo no cambiamos cosas? Cuando tenemos muy claro que eso funciona. Ahora, si nos paramos a pensar, eso es cuando todo ha funcionado muy bien. Del 100% del equipo que tenemos, a no todos les sale todo de puta madre. Ya sea por contexto, No, porque ojalá. trabajan como una puta mierda, por culpa nuestra, por lo que sea, pero a lo mejor tenemos a un 40% el cual no tenemos del todo seguro si la estructura que hicimos hace una semana es la óptima. En esos cambios, en esos momentos,
¿Hay que hacer cambios? Sí y no. O sea, imagínate el típico atleta que has probado, me pasó a mí con un chaval que va al junior, bueno, que va al junior, que hemos tenido la suerte que teníamos 3 macros de 2 bloques, es decir, 6 bloques, desde su última competición, muchísimo tiempo, tal, y dije, bueno, voy a probar una cosa en el DL. Por ciertas cosas, dije, ok, en el secondary DL vamos a mantenerlo empujándolo todo el rato, hasta la última semana. La última semana vamos a ir empujándola, al mismo que normalmente lo hacemos. Primer macro que hacemos eso, última exposición, buah, Alberto, llegué fatal al primary DL, me sentía todo pesado, súper fatigado. Dije, oye, segundo macro, seguimos teniendo 2 de margen. Vamos a hablar un poco lo contrario, empujamos, pero la última semana un pequeño tupper, tal. El tupper, me pasé de tupper, Alberto, me pesaba todo. Tenemos otro macro. En este macro, que es el del junior, por ejemplo, no tengo del todo claro si tengo que empujar del todo, si tengo que no empujar nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a punto medio porque es lo que más seguridad me da. Pero sin embargo, si os dais cuenta, lo que nos pasa con la mayoría de atletas. Sobre todo cuando llevas poco con un atleta. Cuando llevas poco con un atleta, sobre todo, imagínate que llega y os ha pasado, me ha pasado y nos ha pasado todo. Sí, sí. Te llega un atleta a 15 semanas, 12 semanas a competir. Bro, quiero competir. Pues hostia, en este caso tienes que asumir que la predictabilidad que queremos tener no la vamos a tener. Que hay que hacer cambios de última hora. Que a lo mejor es cierta, pero que no estás del todo seguro, lo vas a hacer y tienes que arriesgarte. O sea, lo digo a los entrenadores que están aquí que yo intento mantener un esquema más o menos predecible, intento repetir ciertos patrones. Hay esquemas que no se pueden, o sea, hay por simplemente falta de tiempo, no puedes hacerlo. En ese caso, tienes que tener miedo a probar cosas nuevas. Esa cosa nueva, hay 3 posibles casos. Uno, eres una leyenda, o sea, el cambio histórico. ¿Qué ocurre? Que esto ocurre muy pocas veces. Era una leyenda, era un bufón o sin más. La mayoría de veces pasa un sin más. Por lo menos, no tengo muchos casos en los que he hecho un cambio pequeño y ese cambio pequeño ha sido, vamos, el cambio de una puta locura, ¿sabes? Pero sí es verdad que digo eso. Hay que buscar esa predictabilidad, o por lo menos yo intento trabajar con esa predictabilidad, pero bueno, ni calvo ni con 3 pelucas, ¿no? Ni yo ni el Dani. Claro, o sea, el problema es que dentro de que hablemos de esta predictabilidad es que somos muy poco predecibles. O sea, creo que hay muchísimas cosas que tener en cuenta y creo que también tenemos que animarnos como entrenadores a usar esa falta de predictabilidad para sacar información y para visualizar lo que ocurre, ¿sabes? En el sentido de que yo muchas veces no hago entrar en pánico al atleta de que, hostia, si no tenemos 3 días entre squats, si no tenemos ese descanso, o sea, creo que estas cosas que has hablado tú, Alberto, creo que lo pueden ver en el formato de, hostia, voy a ver la distancia que tienen entre días, voy a ver cómo se sienten cuando vienen de un día ligero y luego llegan al día principal, voy a ver cuando hay un cambio en el contexto y cuando me cambian el ratio de exposición, voy a ver cómo le llega el día principal. Y entonces, en base a esto, es como, no estás tan con los ojos tipo así, estás como medio así, porque si tú realmente vas viendo y vas analizando las tendencias que va teniendo esta persona en cada movimiento, creo que puedes y debes tener la capacidad de llegar a un final de picking y aun llevar 12 semanas con un atleta o llevar 8 o llevar 10, decir, vale, por cómo me ha respondido, por el feedback que me ha dado, por lo que conozco, por la experiencia que tengo, todo esto, ¿qué creo que a este tío le vendrá bien? O sea, estamos hablando de un tío que hace un día secundario que tiene 250 de squat y me está haciendo un día secundario que tiene un 3x5 con 170. Vale, pues ya me da a entender que a lo mejor este tío tiene que llegar fresco para competir. Perfecto. ¿Me sirve hacer un cambio de exposiciones si tengo la sentadilla el lunes o el martes y compite el sábado y dejarles 10 días sin una carga intensa? Pues Sí. yo me parece bien. Vale, en cambio, otra persona que tiene un día secundario que tiene una rampa hasta 220 y tiene 250 de squat y tiene 220 por 4, ese tío necesita algo de intensidad, necesita algo de chispa. Vale, ¿me valdrá la pena meter ese lunes o martes de squat al final de semana y dejarle 10 días sin tocar una carga intensa? ¿O voy a mirar el umbral de carga que necesita para llegarme bien ese día? Hostia, pues a lo mejor en vez de hacerle un taper más agresivo, a 3-4 días de competir con esa squat secundaria, le meto una single, una carga que le genere cierta fatiga o le ponga en el punto para llegar bien. Entonces, creo que estas cosas están bien de decir, vale, no podemos ser predecibles, pero sí que podemos dejarnos de pensar tanto en lo que es el mapa en general y decir, vale, ¿cómo se siente entre sesiones? ¿Cómo se siente semanalmente? Y a partir de ahí ir viendo tendencias semanales de cómo ocurre esto. Voy a chapa. Aún así, yo creo que pensar en salvar el bloque por una exposición de 10 días, o sea, creo que no tenemos teclas suficientemente grandes como para que generen tanto impacto, por así decirlo. O sea, yo creo que al final todo el trabajo está hecho ya. Es simplemente de que el atleta llegue confiado a la competición, ya sea pues con un tupper más o menos agresivo, y haber hecho las cosas como tocaba pues las otras 10, 8, 12, 20 semanas.
Ahí es Eso donde es. realmente vas a construir el trabajo. ¿Que un buen tupper te puede dar 5 kilos más en tu peso muerto? Pues puede ser, pero haber pusheado tu sesión secundaria o haber trabajado como tocaba antes, seguramente te habría dado otros 5. O sea, Claro. El entonces, otro día, bro, eh, bueno, termina. no, simplemente era eso, que creo que, o sea, el tupper es importante o el bloque o las semanas antes de competir son importantes, pero que le damos mucha importancia a eso y el atleta le da mucha importancia a eso y no le da importancia a lo otro. Eso es, que el tupper tampoco salva a nadie y que un tupper se tiene que hacer cuando llevas demasiado, entenderme, trabajo detrás. Si vienes tocándote los huevos las últimas 8 semanas o solo centrándote, eso es algo que pasa mucho, de decir, hostia, compito en noviembre, venga, 12 semanas antes me pongo en serio. Y es como, esto no va así. O sea, ojalá fuera así y yo me tirara Sí, haciendo ojalá. Hyrox y pádel todo el año y llegaran 12 semanas antes de competir y dijera, venga, powerlifting, y de repente saco 265 de eso. Pero creo que esto no va así, desgraciadamente, ¿sabes? No tiene pinta. No, no. O sea, de hecho, el otro día hablando con Cristian, atleta tuyo también, del Canaria, bro, River, estaba hablando con él y le hice como una analogía, tal, seguramente está escuchando esto, te quiero mucho, le hice una analogía de los... No, cabrón. Que le hacía Ya una no solo a analogía, las bro, de mujeres. como los coches de Fórmula 1. Me decía, ok, tú, y él me lo dijo, está, párate a pensar que en la Fórmula 1, o sea, intentan construir el mejor coche, harán 200, 1500 simulaciones sobre cómo va el coche en X curva, tal y cual, y aún así no tienen no pueden hacerlo todo predecible. Gente que se gastará millonadas en hacer que un coche vaya al 100%, aún así se tiene que parar en boxes. Yo para mí el tapering, estos cambios de última hora, es como me tengo que parar en boxes por cosas que a lo mejor están fuera de mi control, a lo mejor me he parado porque tengo la llanta salida, porque yo qué sé, hace más calor, por eso se desgasta más la rueda. Mm. Son pequeños cambios que tienes que hacer como entrenador, ser capaz de cuando entra en boxes hacer los cambios que tienes que hacer rápido, pero lo ideal es que tú antes hayas construido un buen motor del coche, que el chasis esté perfecto. Todo eso es lo que ha dicho el Dani antes de, hostia, el picking es esa pequeña parada en boxes, vamos a hacer pequeños cambios, pero si tú antes no te has preocupado de hacer bien tus series normales, tus backups, tus singles, la importancia a tu banca que crees que es cuaternaria y que te la pela, si tú no te has preocupado de descansar, de comer bien, hostia, no hay parada en boxes que haga que pase de séptimo puesto a primero, es imposible. O sea, eso es algo, yo creo, bastante lógico, ¿no? Pues esto lo trasladamos al power y parece que los atletas como que quieren salvarlo todo en el tupper o en el picking. El picking para mí es como si dejamos la bola ya rodar, o sea, dejamos ya la bola rodar y lo que sea. El trabajo yo, o como entrenadores, a 6 semanas de competir, vosotros más o menos ya intuís por dónde va a ir a competir. O sea, Mm. prácticamente ya lo sabéis, entre comillas. Sí, sí, sí. O sea, al final es un poco lo que hemos hablado al principio. O sea, creo que son como piezas en un puzzle que ya lo tienes más o menos encaminado y que al final tampoco quieres cambiar de la noche a la mañana para las últimas 3, 4 semanas que tengas de competir, cambiar 5 piezas del puzzle, porque al final te cambia el puzzle y acabas no sabiendo por dónde te van los tiros, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, creo que es como, si hablamos de justamente la pregunta de cambiar muchas cosas y demás, creo que se tienen que, lo que digo al principio que he hablado de umbrales de carga, sensibilidad de repeticiones, o sea, entender pues qué supone un cambio, que creo que lo has dicho tú, Alberto, que es un cambio significativo de pasar de un por 3 al por 2, pues a lo mejor sí. ¿Sabes? Sí, Si sí. tú tienes 6 fichas, que son 6 series, y de repente una serie es de las más relevantes y es una pieza más grande de lo que sería el puzzle, y esta pieza la cambias o la modificas, pues a lo mejor sí que puede generar un cambio suficientemente grande para que esto tenga o sea, conlleve un cambio, ¿sabes? Al final, cuantas menos series tengas en un movimiento, más grande será el cambio para el atleta cuando cambies un estímulo, porque no es lo mismo hacer un por 3 @7 que hacer un por 2 @7. Sí, que es una repetición, que no sé qué, pero esto te puede cambiar la sensibilidad de repeticiones, te puede cambiar el umbral de carga. ¿Cuántas veces hemos hecho la típica del por 3 por 2 por 1? Que esto tiene un vídeo sobre Efesor en una plataforma que habla él, que tiene, o sea, pues a todo el mundo ha trabajado en el 3-2-1. Pues hay gente que de repente tiene que trabajar con 3-3-3-1, ¿sabes? O no tiene por qué hacer 3-2-1 siempre. Entonces, esos pequeños cambios, o igual que haces una back-off, un 3x5, venga, ahora de repente un 3x3. Pues ya me has cambiado 4 piezas del puzzle, ¿sabes? Y tenías 8. Y las del día secundario eran mucho más irrelevantes, entre comillas. O sea, que había un poco más de trabajo, pero no es tan diferencial. Depende de la persona, obviamente, ¿eh? Pero es un poco de que no creo que se tengan que cambiar tantas cosas si sabes un poco el camino y si no quieres tirar una moneda al aire y que te salga cara o cruz, ¿sabes? O sea, la idea para mí sería que haya un cambio estandarizado, es decir, que el cambio ya lo hayas probado antes. Y de hecho, lo que has Eso dicho tú de es. pasar un por 3 a un por 2 parece una tontería. Justo ahora, mira, estos días me estoy revisando cosas de VBT, entrenamiento con velocidad, posiblemente por mera curiosidad, la verdad. Y me leí un artículo en el que decía que, bueno, hay
a partir de cierto número de repeticiones, X personas tienen un drop en la velocidad histórico. Es decir, de repente pasan de estar haciendo una repetición a 0,40 y otra repetición más, 0,20. Dice, hostia, o 0,25. Dice, hostia, qué locura, de la cuarta a la quinta, y esto nosotros lo vemos a ojo, pero también si te paran un code, cuántos atletas pasan de la quinta a la sexta repetición y drop histórico. Pues, ¿esto por qué es? Porque seguramente a partir de este punto empieza a tener X fuga, empieza a ser menos eficiente, y tú dices, hostia, le voy a pasar las backouts, le voy a subir una rep de por 4 a por 5, o le voy a bajar una rep de por 5 a por 4. Son pequeños cambios que si toca una tecla, puede ser que no pase nada, pero si toca la tecla incorrecta, puede ser que ocurran muchas cosas, que el peso en la barra sea muy diferente, que el peso en la barra sea muy diferente y por ende le prepara peor para la top set, le prepara peor para la top set, tiene peor desarrollo la top set a lo largo del bloque. Son pequeñas teclas que obviamente no tengáis miedo a tocarlas cuando tengáis que tocarlas, pero que sepáis que tocar una tecla siempre, siempre, siempre va a tener un resultado positivo, negativo o neutro, pero un resultado va a tener. Y como digo, nos tenemos que sentir como esos ingenieros de la Fórmula 1 que están tocando cosas. Si tú le desaflojas un pequeño tornillo y de repente ese tornillo está menos aflojado de cuenta, pues tu pibe se pega unos tejos contra la pared. Son pequeñas tonterías que importan. Sí, Aún sí, así, sí. yo creo que hay cosas importantes más allá de nuestras manos. O sea, yo creo que Sí, el bueno, cambio más importante es la mentalidad del atleta a 4 semanas sí, de sí, sí. competir. O sea, porque, vale, tú puedes replicar un macrociclo exactamente igual y suponer que predices el rendimiento de X manera y replicar exactamente lo mismo. Pero ahora el atleta, pues, está más nervioso, le sobran 5 kilos y tiene que entrar en categoría. Ve a los jueces y le tiemblan las piernas. O sea, yo creo que es lo que he dicho antes de que por mucho que nosotros intentemos predecir el rendimiento, lo más importante es la confianza que generemos nosotros, porque Sí, nunca sí. vamos a saber si lo que estamos haciendo es... O sea, como no es una ciencia exacta como tal, o sea, no más, 2 más 2 no es igual a 4, nunca vamos a saber si lo que estamos haciendo funciona Sí, sí. o va a funcionar. Son teorías, son teorías. Porque, o sea, al final, ¿qué va a mejorar más el rendimiento de una persona? ¿Que pase de dormir de 3 a 8 horas o que le bajemos una back-off o le subamos un porcentaje de carga o le añadamos una frecuencia más o lo que sea? O sea, yo creo que el atleta tiene más factores que controlar de los que controlamos nosotros. Porque estamos acostumbrados a trabajar con atletas que esto no es... o sea, no estamos hablando con atletas de Sheffield. Yo creo que ahí es mucho más importante lo que hace el entrenador, pero a normas generales yo creo que haber preparado bien todo, si tú haces un macro de 3 bloques en tu semana 8 sabes cómo ver la competición. La puedes cagar un poco más o cagar un poco menos, o que un pelín mejor o un pelín menos, pero si las cosas se están dando bien o mal, sabes, o sea, no lo vas a salvar en tu último bloque por muchos cambios que hagas o porque no hagas cambios. Sí, 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 Yo sí. creo que lo más El otro, importante es lo previo. El otro día estaba ahí el Matt Ben, creo que se llama, que Más subió el otro Bennett. día, sí, subió una historia, no sé si es una historia o un post que hablaba de un estudio que hicieron que era como cuánta necesidad de tiempo de recuperación necesitas cuando te das un estímulo y dependiendo de, o sea, tipo, o sea, esto es obvio, pero dependiendo de ese estímulo, esa sensibilidad que tú tengas o el tanto por ciento de intensidad que tengas que exponerte, pues había gente que con un contexto se recuperaba en 48 horas y había gente que con un contexto muy desfavorable se recuperaba en 98, ¿sabes? O sea, no, o Muy bien. 90 y lo que sea. Es una Sí, locura. sí. O sea, entonces, pues estas cosas son cosas que no podemos tener en cuenta, pues que tenemos que intentar educar al atleta. O sea, al final aquí hablamos de cosas de programación y de entrenadores, pero obviamente el atleta tiene que estar educado para que intente gestionarse su contexto de la forma más favorable posible y, como digo yo siempre, intentar dar el 100% del tanto por ciento que tú puedas dar. O sea, si puedes dar 6 horas de sueño, pues date el 100% de esas 6 horas, ¿sabes? Cuídate de las horas de sueño o lo que sea. Creo que esto, De hecho, obviamente, es ayer importantísimo. Ayer subí una historia literalmente como preguntando, cómo de duro crees que entrenas? ¿Cómo de bien crees que entrenas? Bro, me sorprendió la cantidad de gente que piensa que entrena al 100%. De verdad, no Sí, tenemos ni idea de lo que es el 100% porque, o sea, para mí un 100% es comer al dedillo, dormir al dedillo, que tu vida gire en torno a eso. O sea, que sea literalmente la minya mal, hermano. O sea, y bueno, y la minya mal, Cuidado. la minya mal quizá no sea el mejor Cuidado. ejemplo, ¿no? ojo. Eh, pero me planteé, al 100% una barbaridad. ¿Qué ocurre? Un día me acuerdo una atleta me preguntó, ¿qué importa más, el proyecto o la programación? Y yo dije, hostia, muy buena pregunta, obviamente importa las dos, pero ¿cómo tú tengas un atleta en un estado mental en el que crea en ti, que es todo lo que ha dicho Dani, yo creo que también en River? Yo me acuerdo una vez con un atleta, tío, macro pre-junior, todo de puta madre, macro junior, fatal. Y las últimas 6 semanas yo dije, vale, estamos replicando lo mismo. O sea, yo al atleta literalmente le decía, vamos,
estoy seguro de que va a salir. Ese tío que ocurre que si tú a ese atleta le has demostrado en otras muchas ocasiones que cuando tú le decías va a salir, sale, ese tío va a cada sesión, bro, se come la sesión y ese tío llegó al Junior, bro, yo me acuerdo que dije, vaya puta remontada. Y no fue por la programación, fue por al tío ponerlo en un estado mental, o sea, obviamente la programación sí, pero ponerlo en un estado mental de confío en Alberto, confío en mí, esto es posible, de tener al atleta diciéndole duerme bien, come bien, ¿sabes? Estas son pequeñas, grandes tonterías, ¿sabes? Y que esto me gusta hablarlo y voy a tirar un hot take porque hay mucha gente que, o sea, aquí hablamos de rendimiento, hablamos de, sí, bueno, de rendir y demás, pero a mí me gusta mucho más hacerles ver a las personas que lo que yo les pido no solamente es por rendir, o sea, el que rinde mejor es el que tiene más salud, entenderme con esto, o sea, no quiero que hagas 10K pasos, entre comillas, no quiero que hagas 10K pasos para sentirte más, o sea, para que tu rendimiento sea mejor, sino simplemente haz pasos para tú sentirte mejor y por ende tu rendimiento estará mejor, estarás más móvil, estarás tal. O sea, creo que a veces es como la gente hace cosas como para rendir. Y eso está bien si te hace hacerlo para rendir, porque luego te va a beneficiar a la salud. Pero yo creo que tendríamos que verlo también de una forma distinta, en el sentido de, hostia, ¿y por qué no me hago unos pasos para mi salud y eso va a hacer que mejore entrenando? ¿O por qué no como bien también para mi salud? O sea, que no sea solamente rendimiento, ¿sabes? O sea, creo que puedes usar ambas para hacer entender al atleta que tiene que cumplir con cosas saludables que le van a ayudar a rendir. O sea, no es rendir y luego miro la salud, sino si hacemos mirar más a la gente por la salud de pasos, de comer bien, de descansar bien, que le va a venir bien para él estar mejor física y mentalmente, eso le va a llevar a tener un buen rendimiento posteriormente, ¿sabes? Y de darle prioridad a otras cosas y no rechazar planes por... O sea, a ver, no te digo que te vayas a jugar un partido de fútbol como River. Como Joan la semana pasada. O sea, claro, la semana antes de Vamos a competir. darlo. Pero, o sea, yo qué sé, si estás a 15 semanas de competir, vete a jugar un partido de pádel si te apetece con tus colegas. No digas que no porque al día siguiente tenga algo. Obviamente, o sea, hay que ser consecuente de, Sí, oye, sí. si te vas a jugar un partido de pádel no vas a llegar bien preparado a la siguiente sesión. Pero es que, ¿qué te va a dar más salud? ¿Irte con tus colegas a jugar un partido de pádel o Sí, que tengas que meter 2,5 kilos menos a las 4? O sea, Bro, yo creo que lo más hay una importante anécdota en es el tener libro la de, cabeza. hay una anécdota en el libro de Djokovic, no sé si soy mucho de tenis, yo no, pero básicamente Me decía, cogí una bueno, raqueta de los subida. quiz free, ¿no? ¿Quiénes son los tres mejores? Djokovic, Federer, Nadal, eso en su momento, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que tú te das cuenta y decías, ¡buah! Es que los tres son personas completamente distintas. Por ejemplo, ¿cómo calentaba cada uno? Nadal, bro, parecía que calentaba que iba a matar a alguien, estaba pegando saltos, súper enérgico. Luego, Federer era un tío que iba todo tranquilo, Djokovic, que parecía un robot, y ya no solo en el calentamiento. Los tres eran muy buenos y hacían cosas muy distintas. De hecho, Federer, por ejemplo, decía que se comía un helado toda la noche. Toda la noche se comía un helado. Y Djokovic, en su libro, decía que durante una época no comía nada de dulce y que un día se pidió comer una onza de chocolate y como que no la masticaba. El tío simplemente la dejaba a la lengua hasta que se derritiese. Y dice, vale, las dos personas han sido buenísimas. ¿Qué ocurre? Eh, yo de aquí saco un aprendizaje, la mentalidad de campeón, eso de champion mentality. O sea, realmente la champion mentality es la que a ti te haga ser campeón. A Federer era tener la flexibilidad de poder comerse un helado y no pasaba nada, y eso a lo mejor le hizo tener una buena relación con el deporte. Yo que a lo mejor pues un tío que viene del norte de Europa, que el tío, pues por poco más y no está en la guerra, y el tío a lo mejor el pibe estaba súper ahí, lock in, necesita estar lock in siempre. Busca ese lifestyle que a ti te permita estar al 100% Eso es. durante el máximo tiempo posible. La mayor Eso ventaja es. competitiva no es el talento, sino la constancia. Si tú eres capaz de hacer esto durante 15 años, hermano, 15 años haciendo sentadillas, Como le ¿cuántas gustan. sentadillas tendrías, hermano? ¿Qué ocurre? Que la gente piensa que tienes que estar al 100% siempre. Tío, pégate un padre con tus colegas si quieres. Claro. Obviamente, no sea el puto Joan Cruz, que eso es como lo pille, le pego una goya hasta yo, hermano. Pero, en plan, con cabeza, ¿sabes? No, tienes que entenderlo. O sea, al final, bueno, ya que hablamos de tenis, el Carlos Alcaraz se pega una semilla que flipas. O Se sea, y pega una dice, que es que esto flipa. es mi, o sea, es que esto es mi, es que forma parte de esto. O sea, y yo, bueno, igual que hay gente que está en el top, que nosotros sabemos de gente de España que está en el top, que necesita disfrutar de otras cosas para seguir haciendo esto. O sea, que al final cada uno tiene que encontrar el equilibrio que le permita ser lo más constante y también que entienda que hay etapas que tienes que estar al 100%, hay etapas que a lo mejor puedes estar al 80%. Lo que digo siempre, da el 100% del 80 que tengas. Tú vas a entrenar, tienes el 80, da el 100% de ese 80. O sea, si a mí me das, soy un entrenador, y tú me dices que has dormido mal, que tienes un contexto desfavorable, ¿cuántas veces tenemos que ajustar miles de cosas? Pero es que es la vida es así, la vida es así. Entonces, si tienes el Tal 60 y cual. me das el 100% de ese 60, pues yo te aplaudo. Si va el 60 y ya vas renegando de, hostia, qué putada, tengo el 60, qué mal, hoy he comido 1.500 calorías en vez de 2.000, he dormido 6 horas en vez de 7,5 y los 5 ciclos de sueño, tal, no sé qué, digo, tío, espabila, ¿sabes? En plan, la vida no te va a aguantar, o sea, no va a No, esperar a que tú No, no, estés no.
todo perfecto para que pueda estar. Entonces, creo que eso es algo que los entrenadores tienen que hacer, como entender también al atleta y educarlos en ello y ayudarles a que entiendan cómo va esto. Bueno, nos hemos ido un Sí. poco por las ramas, ¿no? No, Pero Bueno, bueno, sí. tampoco pasa nada, ¿eh? Yo quería Ah, acabar vale. de. Bueno, lo mismo que hablé con Alberto la última vez que. Bueno, la última charla que grabamos, que, o sea, que al final tú tienes tu 60%, da el 100% de ese 60%, pero tienes que ser consciente de que es tu 60%. No puedes pretender que ese 60% vas a estar en el mismo nivel que cuando llegabas a un 100%. O sea, O sea, porque el mayor error, y yo creo que porque la mayoría de gente deja el deporte es porque se cree que va a estar siempre al 100% a nivel de rendimiento dando un 50%. Y no, o sea, si tú te Y vas que a si entrenar y estar con el 100% no es muy o sea, si estar con el no 100% es más de sostenible. 2 meses no es sostenible, no lo hagas, tío. O sea, encuentra tu Exacto. punto. Y por eso vemos también de, hostia, hago una preparación y tengo que estar una semana sin entrenar. O hago una preparación y tengo que estar un mes sin entrenar. Si eso a ti te va a ayudar a seguir en el deporte, entender esto y saber que después de estar 3 meses full loquetín, modo monje, sí, tienes que sí. irte luego un mes a Bali a no entender nada y a no saber nada, perfecto. O sea, y luego habrá otra persona que a lo mejor no está al 100% porque no lo puede llevar por su contexto o lo que sea y tiene que estar a un 70-80% toda la preparación y luego en vez de estar un mes out como estaría una persona que, hostia, es que esto yo lo vi en el Mundial o en el Europeo, no me acuerdo cuándo fue, el año pasado. O sea, tú veías a los chavales y les preguntabas, hablé con un par de ellos, o sea, de los que quedaron no sé, o sea, exactamente no sé quién eran, pero hablabas con ellos, pues veías luego en la fiesta posterior, cuando acababa el mundial y todo eso, y decías, bueno, estos han tenido que estar encerrados en su casa, entrenando, ¿sabes? Porque decían, no, es que yo he tenido que estar full loquetín tantos meses y ahora me voy a dejar un espacio para disfrutar, para tal. Sí, sí, Pues sí. encuentra lo que te Sí, viene bien a ti. Si tú necesitas solo puedes dar el 70-80% para seguir en esto y luego apretar un pegging más y dar el 100% y luego por esto tienes que estar una semana out, hazlo. Si tú tienes que estar 100% loquetín porque quieres dar un extra y eso te va a servir bien porque hay gente que da un 100% y se quema y se va, ¿sabes? Entonces encuentra tu punto y luego ajustate a lo que sea más o sea, real para ti y puedas como llevar más durante el tiempo para seguir en esto, ¿sabes? Vaya hot takes han salido de programación y Sí, vaya no, no. hot takes de mentalidad, ¿eh? Es que al final se Hazte reír, resume todo bro. en lo mismo. O sea, Sí, sí, sí. entrena y mejorarás. Y entrena y ya está, pero entrena. Porque si, o sea, ¿cómo vas a mejorar más? ¿A un 50% durante todo un año o al 0% durante 6 meses y al 100% durante Sí, 3? sí. A ver, o Sí, sea, sí. por mucho que estés 3 meses loquetín, si has estado 6 meses sin entrenar, pues ya te va a Eso, recuperar, o sea, te va a costar eso recuperar el es nivel. o sea, lo que he dicho, de quiero llegar a competir, me quedan 12 semanas, voy a ponerme 100% focus, pero vengo de hacer Hyrox, carreritas y pádel. Pues hostia, si has hecho Hyrox pádel al 50% y el 50% power y te ha permitido seguir estando ahí, aunque no estés tal, y ahora te vas a poner al 100%, estoy seguro que será mucho mejor si vienes del 0%. O a lo mejor Tal no cual. era Claro. sostenible estar en un tanto por ciento más alto antes, Sí, ¿sabes? Y el sí, problema sí, ahora claro. es eso, o sea, yo creo que los bloques tipo más ATR y estas cosas, creo que también vienen bien porque Sí, veo sí. como mucha gente que es capaz de no necesitar expresar su rendimiento cada 4, 8, 12 semanas y es capaz de, y creo que o sea, lo bueno sería un punto intermedio, ¿sabes? Ni darse, o sea, ni necesitar tanta inespecificidad ni tanto punto extremo de estar tan alejado de lo que realmente a lo mejor creo yo necesario para que una persona rinda y mejore, ni tener que estar como atleta siempre necesitando es que tengo Por un uno. por uno con 2,40 y es que dentro de 8 semanas no saque 2,45, hostia, pues no va a servir el trabajo que haya hecho estas 8 semanas, claro, y eso es Tal un cual. poco como el punto que tenemos que ir encontrando como entrenadores y hacerles ver a los atletas también. Yo creo que vosotros mismos habréis tenido atletas que acaben la competición y os lo digan, de pues escúchame, no quiero volver a tocar una single en 3 meses. Eh, Sí, sí. Ahí está, yo creo que la típica off-season, o sea, high bar sin material, tal, pues hay gente, o sea, no me parece lo más útil, pero hay gente que igual le viene bien Sí, Sí, porque sí. sí. pasa de mover 250 y lo que le supone a nivel mental a mover 140 y Claro, ya generaba estímulo. claro, es lo que hemos dicho, pero también tenemos que ver por qué ha llegado a quemarse tanto, por qué necesita Sí, eso. seguro. ¿Cómo podemos hacer que Sí, sea más durable para el atleta que no necesite estar tan rayado con tengo que necesitar esa reaprobación tuya misma, de decir autoexigencia. estoy más fuerte? No, tío, o sea, pues entiéndelo, ¿sabes? Pero si tienes que tener que hacer una high bar sin material para ver menos kilos en la barra porque sabes que el bloque después de competición que estás frito no vas a tirar otra vez cercano a tu RM, pues a lo mejor necesitas hablar las cosas, entenderlas, cómo va esto, cómo va, ¿sabes? O sea, Sí, creo que sí. es escuchar al atleta y ayudarle a
Luego lo que decían, lo que hemos hablado antes, ¿no? Del IQ y todo esto. O sea, creo que parte del IQ del atleta viene de cómo seas tú y cómo seas capaz de hacerle entender al atleta lo que necesita entender en cada etapa y fase de la temporada, el tanto por ciento que tiene que dar, los ajustes que tenemos que hacer de contexto y todo eso. Y por eso me parece tan importante que lo hablaron en otro podcast, la importancia del entrenador con el atleta, por qué los atletas dejan este deporte, todo eso que, bueno, daría para otro podcast que sería un poco hablar de esto también. Qué complicado y qué bonito, decirlo. A mí me gusta mucho. O sea, yo, si fuese muy fácil, bueno, número uno, todo el mundo lo haría. Se llamaría pádel. Y bueno, si fuese fácil, se llamaría pádel, ¿no, señores? De hecho, si alguien llega aquí al final, que ponga, por favor, si fuese fácil, se llamaría pádel en los O comentarios. una raquetita de pádel de Una emoji. raquetita me vale, una raquetita me Una vale. raquetita de pádel en los comentarios me gusta. Vale, pues señores, recordad seguir a estos buenos entrenadores en Instagram y nos veremos, espero que próximamente en otro. Chao, chao. Nos vemos en el Junior. Chao. Vale. Chao, papá.